Buenas tardes una vez más, estimado público. Vamos a comenzar el día de hoy, jueves de compadres, así que los felicito por estar aquí cuando probablemente estarían bebiendo algunas bebidas espirituosas y sinceramente no los culparía. Y creo que Brady tampoco. Pero hoy día es un día importante para todos nosotros, es el primer evento del año, el primer evento de un ciclo del año programado. Esta vez referido al tema de la literatura. Y bueno, este año consideramos desde Generación Bicentenario que va a ser un año un poco tenso, turbuloso por así decirlo, así que queríamos comenzar un poco tranquilos con un tema relajado, con un ciclo relajado, un ciclo que sea un poco más de acercamiento entre intelectuales y aquellos que están ansiosos de aprender más sobre diferentes temas, en este caso la literatura, pero tranquilos que vamos a venir con mucho más. Pero bueno, ese es el tema, el ciclo que vamos a comenzar hoy. Este ciclo se llama El mejor libro del mundo. Para eso hemos invitado a 6 personalidades. Cada una de estas personalidades ha escogido un libro que ellos están convencidos que todos nosotros deberíamos leer. Nos van a exponer las ideas principales que desarrollan en estas obras, por qué deberíamos leerlos, y obviamente nos van a provocar para que ustedes comiencen a leer estos libros que vamos a comenzar el día de hoy. Y en esta oportunidad contamos con Vladimir Torres, un amigo de la casa, ya ha estado con nosotros en una gran cantidad de eventos y como siempre estoy seguro que no nos va a decepcionar. Escucharlo a Vladimir es una joya, estoy seguro que ustedes también lo van a disfrutar. Hoy día también comentar que hemos contado con el apoyo de nuestros voluntarios Álvaro y Alón para lo que es el evento del día de hoy. El día de hoy, como les contaba, Vladimir va a ser nuestro ponente. Él es abogado y politólogo, es también docente, se dedica a la investigación, es una persona muy reconocida en el ámbito intelectual, muy movido también en las redes sociales, así que le invitamos a seguirlo, que tiene unas entrevistas muy interesantes. Y él va a hablar sobre el libro La bruja de Michelet. Este es el libro que Vladimir decidió escoger para el día de hoy de nosotros. Y bueno, Vladi, ya no te corto más. Y bueno, bienvenido, un aplauso por favor. Bueno, muchas gracias Esteban, muchas gracias a ustedes que se han dado el tiempo para este tipo de actividades y a Generación Bicentenario por gestar espacios de debate, de discusión sobre temas de actualidad y en este caso sobre literatura. Cabe destacar que en nuestro medio este tipo de actividades no son tan populares. El folclore, el fútbol suelen tener masiva audiencia y tristemente este tipo de actividades no tanta. Sin embargo, ha estado gustoso y me ha gustado mucho la idea. Siempre Esteban y Generación Bicentenario han tenido ideas muy interesantes a las cuales me he acoplado, pero particularmente esta me ha parecido bastante sugerente. Sin embargo, debo empezar con una pequeña advertencia. Debo confesarles algo. Cuando Esteban me convocaba para dar esta ponencia, me decía, ¿quieres escoger el mejor libro del mundo? Yo le decía, bueno, le di el nombre de este libro, pero es muy difícil hablar de un solo libro. Lo hice para fines metodológicos de exposición, pero yo aclaro que podríamos hablar de 10, 15, 20 libros que yo considero fundamentales. Sin embargo, La bruja de Jules Michelet me parece que es muy interesante, muy importante y que debería leerse por los motivos que les voy a exponer. ¿Ya? Entonces, pueden ver en la presentación una de las portadas, es del libro que yo tengo, de la edición Akal, pero es un texto del siglo XIX. ¿Ya? Es un texto del siglo XIX que me parece que ha envejecido muy bien, les voy a explicar al final por qué. ¿Por qué debería leerse después de 2 siglos? Porque goza de tan buena salud y recepción social después de 2 siglos. A ver, Michelet, a quien tienen en imágenes, es considerado uno de los primeros historiadores modernos. O sea, desde Heródoto se puede hablar de historia en Occidente, pero la historia clásica, la historia medieval son muy distintas a la historia moderna. Y Michelet es uno de sus precursores, según muchos, el primero de los historiadores modernos.
¿Por qué es interesante La bruja de Michelet? Como ven en la diapositiva, ¿por qué les recomendaría, los incitaría para que antes de morir por lo menos se lea alguna vez La bruja? Porque es un texto en el cual se conjugan varios campos del conocimiento y me parece donde se nota más fuerte esa conjugación es en el campo de la historia y la literatura. Un historiador que hace un libro de historia, pero que no es un libro de historia como su célebre La Histoire de France, que tiene 6 tomos, que es el libro por el que más se lo conoce a Michelet. La bruja es un libro de historia, sí, pero no es solamente un libro de historia. Es un libro en el cual hay una especie de tensión y articulación, a veces exitosa y a veces no tanto, entre el saber histórico y la literatura. Es muy interesante cómo los orígenes de la historia como ciencia, de la historiografía como ciencia, tienen su origen en alguien que puede escribir historia, pero al mismo tiempo literatura en el mismo texto. Hay compases en La bruja que son un relato bastante dramático y apasionado. No parece tanto el género histórico, sino parece más un drama, un testimonio. Michelet no toma distancia de su objeto de estudio como se esperaría de alguien que hace ciencia. Todo lo contrario, toma partido y acción militante en lo que está escribiendo. Y eso es algo muy interesante porque estamos hablando del siglo XIX. En parte eso se entiende porque en Francia está en boga el movimiento romántico y me parece que gran parte de las ideas y afirmaciones de Michelet deberían leerse en el marco del romanticismo, no solamente de la historiografía, pero también estamos hablando de un Michelet que es el producto y el heredero del llamado siglo de las luces, de la ilustración. Uno esperaría un escrito mucho más racional, mucho más cercano al positivismo, pero ese no es el caso, y eso me parece interesante. Que el preámbulo, uno de los autores de la historiografía moderna, el primero o uno de los iniciadores de la historia moderna, haga un trabajo de ficción y de historia al mismo tiempo. Esa es una de las principales razones por las cuales les diría que lean este texto. Segundo, me parece interesante analizar en qué medida la complejidad de la realidad social de la época y de la realidad social de los siglos XIII, XIV, XV, XVI, XVII hasta el XVIII se refleja en la obra de Michelet, se refleja en la bruja. Y eso es muy interesante si uno entiende qué es una bruja o qué se entiende por una bruja en la cultura popular desde el entretenimiento y a partir de los grupos culturales que impulsan la globalización tardía. En la actualidad, la obra de Michelet sigue siendo vigente, creo, en muchos aspectos, pero para el siglo XIX, cuando se escribe, es algo, yo diría, revolucionario. Estamos hablando de un hombre que está haciendo una apología, una defensa de la hechicería. Este texto en el siglo XIV había sido quemado y prohibido, pero en el siglo XIX, en plena revolución industrial, en el interín de la primera y la segunda revolución industrial, una apología a la hechicería, a la brujería, una defensa hacia la bruja es algo sorprendente. Y es que lo que nos va a decir Michelet es que la bruja es una entidad, una mujer, una representación muy diferente a la de los prejuicios sociales dominantes de la época, a lo que podríamos extendernos hasta ahora. La palabra bruja sigue teniendo hasta ahora un contenido peyorativo, aunque no tanto. Hay que reconocerlo, los movimientos feministas le han dado otra interpretación a lo que implica ser una bruja, lo que es ser una bruja. Pero miren ustedes cómo es interesante, ya hay un precursor de esa reivindicación, de una revalorización social de la bruja en Michelet, sin desconocer su condición de, entre comillas, mala. Es alguien útil, es alguien funcional, es alguien que aporta a su comunidad de pertenencia. Entonces, esa bruja que viaja lanzando maleficios en una escoba, con un gato que te maldice, te hechiza, es una caricatura. Yo diría, desde la cultura popular, que hay otras vetas. Obviamente hablar de la bruja en una realidad como la boliviana es muy diferente de hablar de la bruja en la realidad francesa del siglo XIX. Yo diría que nuestra imagen, lo que nosotros entendemos por bruja, ha sido fuertemente moldeada por el entretenimiento, por la cultura pop, por Disney, en el cual la bruja es un antagonista, es un personaje malvado, es la antípoda del bien. Y Michelet nos va a decir otra cosa en este texto, y eso me parece interesante, cómo subvierte, cómo
cuestiona los prejuicios sociales. Tercero, me parece que es muy interesante cómo en la obra también la concepción histórica de Michelet, sin que, creo yo, ese haya sido su objetivo, deja de ser una concepción lineal, como se solía entender al menos en el siglo XVIII y sobre todo de manera dominante en el siglo XIX, sobre todo con historiadores positivistas como Taine o Hipólito. Michelet nos va a hacer una concepción compleja, yo diría circular, de la historia. Me explico. Antigüedad, Edad Media, modernidad, oscurantismo, progreso, desarrollo, esa es una concepción lineal. Como si el paso del tiempo necesariamente implicara el progreso y el desarrollo. Es una concepción dominante, sobre todo para concepciones positivistas. Michelet tiene una concepción, yo diría, pesimista, pero no lineal. Hay una concepción de la historia que nos hace ver accidentes, retrocesos, lagunas. Sobre todo en cómo se valoraba a la bruja en los siglos XII y XI y cómo se la valora en la Alta Edad Media. Cómo de ser un ícono importante en el funcionamiento del mundo natural y social de las sociedades medievales pasa a ser una perseguida y un representante del diablo. Michelet ve en ese cambio, en esa transformación, sin duda un retroceso. Esto es algo poderoso. No hay acumulación positiva, no hay un progreso interrumpido. Si leemos esa idea en la actualidad, resulta potentemente interesante y sugestiva, en la medida que podríamos entender que lo que nosotros somos como Bolivia, como Estado plurinacional, no es necesariamente un proceso de agregación que no implique retroceso. Muchas civilizaciones han llegado a un punto de apogeo, de desarrollo tecnológico, urbano y poblacional, y luego han experimentado un ocaso, una caída, una desaparición, un retroceso en los términos que utiliza Michelet. O sea, la historia como un círculo, como avance, pero también como retroceso. Momentos en los cuales parecería que el tiempo se detiene y la historia no avanza, valga la pena. Pero esos son los aspectos, yo diría, interesantes, pero más superficiales. Aunque yo me he comprometido con Esteban a hablarles de un libro que considero muy interesante, el mejor libro del mundo, yo quisiera invitarles a las lecturas sin hacerles spoilers, más que darles algún tipo de adelanto de lo que podría tratarse. Prefiero hacer sobre todo un análisis panorámico de aspectos, algunos concretos, pero sin arruinarles la experiencia de la lectura. Para eso, también me parece interesante en qué medida Michelet en su obra, en La Bruja, nos ayuda a entender que el progreso, el desarrollo y también, miren ustedes, la ciencia, pueden tener y han tenido orígenes irracionales. Uno suele pensar que el conocimiento tiene orígenes eminentemente racionales, que la ciencia, incluso la ciencia antigua, tiene conocimientos o tiene fuentes eminentemente racionales, y eso es una mentira, un prejuicio. Desde los pitagóricos, ese culto extraño, ¿no? Esa especie de cofradía religiosa de matemáticos que le daban una importancia crucial al número para su interpretación filosófica, no solamente realizaban operaciones matemáticas racionales, sino también le daban una importancia teológica a la numerología. En ese mismo sentido, Michelet nos dice que la ciencia moderna bebe de fuentes racionales, bebe de obras como por ejemplo Aristóteles, bebe de obras y pensamiento de autores como Averroes, como Galileo, pero también bebe del conocimiento que producen las hechiceras, las brujas, las curanderas, las herboristas. Hay un pasaje célebre en La Bruja, en la cual Michelet nos dice: no existirían médicos modernos sin brujas. Paracelso, el gran médico de la Edad Media, reconoce en sus escritos que él no habría sabido nada de lo que sabe de no ser por las brujas. Y es que las brujas, más allá del conocimiento vulgar, no solamente eran presentadoras de las fuerzas de la naturaleza, sino eran conocedoras y depositarias de costumbres y conocimientos que eran bastante prácticos. Preparación de medicinas, preparación de brebajes, preparación de afrodisíacos. Y eso
dice Michelet, es una de las vertientes de la medicina moderna, de la ciencia moderna. Otro aspecto muy interesante. Ahora bien, la obra de Michelet apunta a atacar con la misma pasión con la que defiende a las brujas e intenta reivindicar a las brujas, ataca con toda pasión a la religión católica, ataca al cristianismo, pero particularmente al catolicismo. Eso sí es un rasgo de su talante ilustrado. Furibundo, apasionado enemigo del catolicismo. Y tiene bastantes razones. No digo que tenga la razón. Creo que tiene argumentos sólidos, pero al mismo tiempo motivos de peso para oponerse tan ferozmente al catolicismo. Y es que en uno de los compases finales del libro nos dice: las brujas han desaparecido, pero su legado ha sido salvado a través de un nuevo Dios. Hasta términos teológicos, pero para referirse a la herencia de la Ilustración. Ya no el Dios cristiano, ya no el Dios invisible, sino nuestro Dios mundano es una combinación entre la ciencia, la educación y el Estado. Esos son, lo dice desde el siglo XIX, ahora desde el siglo XXI le tenemos a Michelet. Las cosas no han salido tan bien como tú pensabas, pero en el siglo XIX pensaba que el horizonte de pensamiento y de creencias de los hombres iba a abocarse a la ciencia, a la educación y al Estado, como producto racional, ¿no es cierto?, del pensamiento político, como solución racional a las cuestiones políticas. Pero tengo que confesarles una segunda cosa. Yo he llegado a la bruja de Michelet por influencia de otro autor y por la influencia de otro libro. Y lo he leído y mi lectura se realiza, y la exposición que realizo para ustedes, estimado público, lo realizo bajo esa clave, bajo una clave bataillana, bajo la influencia de Georges Bataille, el pensador y filósofo francés del siglo XX, que en su obra La literatura y el mal, que es una obra de 1957, hace una especie de antología y al mismo tiempo de fundamentación de cuáles son las obras literarias que cualquier persona debería leer, pero bajo un criterio muy interesante que le da la razón de ser al título de su libro: La literatura y el mal. Para Bataille, la literatura solo es literatura cuando aborda tangencialmente o de manera frontal el tema del mal. La literatura, dice Bataille, es una de las experiencias contemporáneas más alucinantes que tenemos para romper el sentido común, es decir, las creencias dominantes, es decir, los valores dominantes. Y precisamente una especie de válvula de escape es enfrentarnos a una literatura que aborde temas o valores que podemos considerar malignos o malvados. Y bueno, dentro de ese grupo, como pueden ver, la resolución no era muy buena. Hay celebridades de la literatura occidental como Emile Brontë, William Blake, está el propio Kafka y claro, está Jules Michelet. Interesante, ¿no? Entre tanto literato colocar a un historiador, precisamente porque Bataille dice: tienen que leer La bruja. La bruja es el esfuerzo de Michelet por coquetear con el mal, por afrontar el mal y por hacernos entender que hay algo valorable en lo que entendemos mal a partir de la figura de la bruja. Y eso me parece muy interesante, porque aquí lo que se pretende, y yo he leído La bruja bajo esa clave, es a partir de sus presupuestos tener efectos de reversión del sentido común. Y eso es algo muy útil. Yo he experimentado eso únicamente estudiando filosofía y leyendo literatura, y efectivamente, como dice Bataille, La bruja de Michelet produce ese efecto. Nuestro sentido común nos dice que las brujas son peligrosas, malvadas, feas y viejas. Leer a Michelet, leer sus pruebas y archivos, que son relativas y algunas de ellas han sido refutadas, pero me parece muy interesante, por ejemplo, analizar cómo él, de los expedientes de procesos a brujas, encuentra que la mayoría de las procesadas y quemadas eran mujeres jóvenes y muy hermosas, mujeres de 14, 15 años, que muchas veces eran condenadas por su belleza, tan hermosa que necesariamente esa belleza era interpretada como algún tipo de maleficio. O sea,
primer aspecto que nos ayuda a desafiar el sentido común en lo que respecta a las brujas. Segundo, el mal en la obra de Michelet puede entenderse también como una relativización del bien. Y eso es algo que muchos de ustedes me dirán, pero eso es peligroso. En términos éticos, yo diría que no tanto. En términos de convivencia social, sí, es muy peligroso. Es muy interesante, por ejemplo, en qué medida, pongo un ejemplo baladí que menciona el propio Michelet, la desnudez en la bruja es una norma que caracteriza no solamente su identidad, sino la función social que realiza. La desnudez. Una apología, una defensa de la desnudez. Para nosotros que somos hijos del siglo XX, los más viejos, hijos del siglo XXI, los más jóvenes, en una cultura, civilización judeocristiana, en un país tan conservador como el boliviano, que tiene sus propias culturas y pueblos indígenas son conservadores, sobre todo acá en el Ecuador, colonizados por una potencia católica y conservadora como era España también, no podíamos ser otra cosa que conservadores en muchas de nuestras maneras y formas de pensar. La idea de la desnudez nos parece chocante, solo hablando en términos de sentido común. Nadie aquí, ni yo, ni tú, ni nadie, Esteban, quizás se atrevería a desnudar. Tal vez unos tragos más y ya pero nuestro sentido común nos impide a estar vestidos, entre comillas, bien vestidos. Michelet nos dice, para la bruja, el bien vestir era el no vestir. Hay una razón muy importante. Si la bruja es un agente de conexión entre el mundo social con la naturaleza, la ropa podría interpretarse como un tipo de estorbo o aspecto innecesario. Es por eso que las representaciones más crudas y antiguas de las brujas siempre las figuran no con sombrero de copa, no con escoba, no con un traje negro, desnuda. Y ese aspecto a mí me parece muy interesante para poner en entredicho lo que nosotros conocemos como un sentido común. Y eso es algo muy importante saber. Sin sentido común no podríamos vivir. Es el tipo de conocimiento más básico que existe y lo vamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida. Lo tenemos tan bien aprendido que ya lo hemos automatizado. Sin embargo, la lectura de literatura, y en términos de batalla, de literatura malvada, de elementos malvados en la literatura, del mal en la literatura, como la bruja de Michelet, nos puede permitir cuestionar o suspender nuestra idea de sentido común, lo que en una época tan automatizada del capitalismo digital postindustrial es algo que me parece muy meritorio. Ahora, como ya les había anticipado, es muy interesante cómo Michelet también nos presenta a sus brujas no como agentes nocivos o enemigos de la colectividad. La bruja era amante de Satán, dice Michelet, pero precisamente por eso era atractiva a la comunidad. Michelet nos dice, estamos hablando del siglo XIII y XIV. Pobreza, hambre, peste, miseria. Ante esa muerte, pobreza, miseria extrema, a los campesinos les quedaban dos opciones: morir suplicando perdón y clemencia a Dios o pedirle ayuda al diablo. Y es muy interesante cómo Michelet vincula las crisis económicas y las hambrunas con la reaparición de las brujas antiguas en el Adón. Son como salvadoras, productoras de medicina, parteras. Muy interesante esa interpretación, pero sobre todo le da a la bruja una función social en la comunidad. Es la curandera, es la auxiliadora, es la socorrista. Cuando el señor feudal, cuando el arzobispo, el obispo solamente miran a la colectividad como fuente de explotación de recursos por impuestos, la bruja tiene una función benigna de alivio de algunas de las penurias que afectan a la población de la época. Por eso tiene un lugar en la comunidad y por eso es altamente valorado. Cosa que, por ejemplo, movimientos y tribunales como la Inquisición se han encargado de borrar. Y nos han heredado esa imagen distorsionada de lo que era y de quién era la bruja. Ahora, quiero hacer un pequeño desvío. Yo siempre sugiero, porque soy profesor, disculpe que siempre razone como profesor,
que a ratos puede resultar un poco pedante, yo siempre les recomiendo a mis estudiantes que por muy embelesados, que por muy buenas referencias que tengan de un libro, de una película o de cualquier fuente de información, siempre se esfuercen por revisarlas de manera crítica. Siempre hay elementos que cuestionar, elementos con los que no podemos estar de acuerdo, aunque estemos hablando de una obra magnífica, como creo que es La Bruja de Michel. Me parece que precisamente esa condición de relación de historia y de literatura que les he mencionado al principio, hace que esta obra sea una especie de frontera incómoda entre la ficción, el invento y la no ficción, el dato historiográfico. Mucho se le ha criticado a Michelet en algunos compases, es cierta, es pertinente esa crítica, que sobreinterpreta o hierra las interpretaciones de datos que da. Es más relato que historia lo que nos está contando. Y es un relato, como les he dicho, donde él asume una parte activa. Contra el clero, contra la iglesia, sobre todo en varios compases, contra la compañía de Jesús, contra los jesuitas, a favor de las brujas. La pobre campesina, la pobre mujer violada, la pobre doncella atribulada. La bruja es una defensa de ese tipo de mujeres, sobre todo de las mujeres de baja extracción social. Y es un ataque violento contra la iglesia y a ratos creo que es injusto. Porque Michelet olvida que una parte, si las brujas son una beta, si el saber de las brujas son una beta de la ciencia moderna, sin duda otra de sus betas es el conocimiento que maneja la teología medieval. San Alberto, por ejemplo. Y muchos otros teólogos que no solamente se dedican a la especulación filosófica, sino que ya hacen los primeros, llamaremos, experimentos científicos. Galileo mismo era religioso. Y claro, cuando uno trata de leer a Michelet y se topa con ese tipo de reflexiones, se da cuenta que es hijo de su época, por muy adelantado que pueda ser en algunas cosas, no deja de ser un producto de la Ilustración. Racionalista, iluminista, enemigo a muerte del Israel y de la Iglesia. Es una caricaturización en algunos tramos la obra sobre el rol de la Iglesia. Solamente destaca lo malo que ha existido. Ha habido persecuciones de brujas, ha habido corrupción, ha habido abusos, sin duda. Pero la Iglesia, me parece, no se reduce únicamente a eso. Segundo, este libro me parece maravilloso porque nos ayuda a entender, ya saliendo del texto, a la historia como un discurso político. Sería un error pretender objetividad en alguien como Michelet. No pretende la objetividad. Lo que Michelet pretende es una defensa de la bruja, tiene un accionar político. La historia funciona en esta obra como un dispositivo político. Hay intereses que destruir, los de la iglesia, hay intereses que defender, los de las mujeres, los de las brujas. Hay una correlación de fuerzas que pretende quebrar Michelet con su obra, reivindicar a la bruja y echarle lodo a la iglesia. La historia funciona también como discurso político. Esta obra para mí fue reveladora en ese aspecto. Cuando lean un libro de historia, creo yo, no solamente el de Michelet, incluso los más sofisticados, hay por detrás discursos políticos. Hay concepciones e ideas, lo que usted quiera. Hay concepciones, ideas, hay ideología. La historia no es independiente de la ideología. La historia no es independiente, y menos el historiador, de un posicionamiento político. Tercero, y esto es una de mis partes favoritas porque además de politólogo soy abogado, el derecho se puede entender como un producto de las relaciones de poder. Esta parte se siente con fuerza, sobre todo en los últimos 3 capítulos del libro, donde Michelet se da el trabajo de compilar aspectos más importantes de procesos de brujería. Uno podría pensar que vivimos en el país más corrupto y decadente, viendo cómo funciona el órgano judicial, cómo funciona el Tribunal Constitucional. ¿Y saben qué? Si Michelet estaría vivo, nos diría: no, espérate un cacho, vos ven a la Francia del siglo XVIII, que muchos de los casos de brujería todavía se dan en el siglo XVIII, el siglo de las luces. ¿Saben qué asquerosa, corrupta, malviviente había sido la justicia en países como Francia? Unas chicanas, una falta de imparcialidad, una manipulación del proceso,
una violación de lo que ahora llamaríamos, ¿no?, derechos del acusado, garantías del acusado. Un proceso en Bolivia no se ve tan mal cuando uno revisa los procesos que transcribe Michel. Todos digitados por la Iglesia para quemar brujas. En muchos de los procesos, muchos curas, muchos sacristanes, muchos obispos violan, abusan y seducen jovencitas. Las embarazan, las hacen abortar. ¿Cuál es la solución de la Iglesia? Acallar a la víctima, castigar a la víctima, quemar a la víctima. Y eso se puede verificar, según Michelet, revisando los expedientes judiciales sobre brujería. Hay una proporción de 1000 acusadas, unas 950, no hay pruebas suficientes como para pensar que estamos ante un caso de hechicería. 50 puede ser. Pero las otras son mujeres inocentes, cuyo pecado principal, según Michelet, es ser demasiado hermosas, haberse acercado demasiado a un confesor, haberse hecho ver por un obispo. Es algo impresionante, y esa situación refuerza esa idea. El derecho no es un producto necesariamente racional. El derecho no es el producto racional de una sociedad que necesita normas y regulación. El derecho es un producto de las relaciones de poder. El derecho lo dicta quien tiene elementos de poder. Creo que la situación de Evo Morales nos ayuda a entender esa situación. Si las acusaciones que pesan en su contra hubieran pasado hace 10 años, todos los acusadores involucrados, la víctima, habían desaparecido. A él no se le habría movido ni un cabello. Pero ahora, carente de poder y de prestigio, enemistado con los cabecillas de su partido, naturalmente está totalmente aislado en el Chapare, sin posibilidad de salir o con una perspectiva muy negativa. Si es ¿vale? Michelet nos diría: el derecho lo establecen los poderosos. Son mecanismos de poder, intereses políticos los que definen el derecho. Ya para ir concluyendo, que no quiero que esto sea algo demasiado largo, porque mi intención era hablarles 20 minutos y no me quiero pasar de tiempo. Es mostrarles, antes de pasar bien, qué grosero que soy. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esa imagen? Les había dicho al principio que La bruja de Michelet, pese a ser un libro del siglo XIX, ha tenido una profunda influencia en la literatura, en el arte y en el cine. Este es el póster de Belladonna de la Tristeza, Belladonna of Sadness, que es una película del siglo XX, de 1973. Es una película animada que también les recomendaría ver. Es una pasada. De cosas duras se fumaban en esa época, pero al mismo tiempo es un intento de adaptación de la obra de Michelet. Cuando uno lee La bruja y ve Belladonna of Sadness, dice: han tomado dos partes y los han tratado de adaptar de manera muy elegante. Es al mismo tiempo una apología feminista, en eso se diferencia. Es activismo feminista el fin de la película. Pero los parámetros generales, los compases, son una adaptación de la obra de Michelet. Está gratis en YouTube. Dura 1 hora y media, así que pueden verla esta noche. Pueden llegar a Michelet por la película y van a ver que no se van a decepcionar. Pero creo que yo también, bien, para concluir, articulando lo que les decía sobre la influencia de la obra, creo que Michelet ha acabado de manera tan profunda en el imaginario de ciertos artistas que incluso su influencia se hace sentir hasta el siglo XXI. The Witch es una película del 2015. Uno de mis directores favoritos, Robert Eggers, recientemente ha estrenado Nosferatu, película que les recomendaría que vayan a ver de rodillas porque es maravillosa. The Norman, El Faro, son películas maravillosas también. Pero La bruja, dicen algunos, yo disiento un poco, pero no le quito decir que tiene es una gran película. Su debut como director. Y cuando uno ve la película dice: aquí está Michelet. A diferencia de Belladonna of Sadness, Belladonna de la Tristeza no es una adaptación literal, no es un esfuerzo para hacer una adaptación fiel a la obra original, pero me parece que algunas de las ideas están presentes. No les quiero spoiler, les hago una síntesis, una sinopsis que les ayude a comprender y quizá los invite a ver la película.
En imágenes están viendo a la hermosa Anya Taylor-Joy, que es la protagonista de la película. Hace de Thomasine, su personaje es Thomasine, es la hija de una familia ultrapuritana. Es una película que se adapta en el siglo XIX de una familia de puritanos en las colonias de Gran Bretaña, las colonias británicas en el Nuevo Mundo, en el siglo XIX. ¿Qué es lo que pasa? Estos cuates son tan puritanos que incluso otros puritanos les parecen demasiado laxos en su disciplina religiosa. Así que, ¿cuál es la solución? Nos vamos a ir a fundar nuestro propio pueblo donde sí vamos a vivir conforme a las normas de vida. Así empieza la película. La familia de la Thomasine y su papá, que es un tosudo olímpico, se van de la comunidad puritana al bosque, cerca del bosque, a fundar su propio pueblo. Son solo una familia, nadie los sigue, no les interesa. Y la pueden ver, ¿no es cierto? En el primer cuadro donde aparece, muy joven, muy hermosa, parece asustada. Ella no quiere ir, pero no hay de otra, su padre ya ha decidido. Es muy interesante porque esta película nos va a contar cómo esta tierna joven se transforma en una bruja. Y los elementos que se destacan en la película y que están presentes, me parece, en la obra de Michelet, son primero, la importancia de la individualidad de la mujer. Una bruja es una mujer importante para la comunidad, pero es una mujer soberana, es un individuo pleno. Lo que no le otorga el Estado, lo que no le otorga el poder político a la mujer ya lo tenía, no cualquier mujer, la bruja. Una mujer casada, una hija, está supeditada a la autoridad del esposo, del padre. Pero una bruja es más o menos ama y señora de sí misma, descontando su obediencia a Satán, obviamente. Segundo, es muy interesante cómo el proceso de transformación de esta joven puritana en bruja implica la destrucción literal de la familia, del concepto de familia y de la familia misma comunidad. Es una propuesta feroz, al menos si lo ven bajo clave conservadora. Quiero ser libre, viejo, mata a tu padre, viejo, mata a tu madre, o por lo menos algo más amable, abandónalos, déjalos, pero es mi papá, lo amo. La bruja es lo que es en tanto la familia desaparece, en tanto las relaciones familiares se disuelven, en tanto los códigos y valores familiares son violados y vulnerados. Hay incluso elementos de incesto que ya están presentes en la obra de Michelet. Y tercero, esto me parece grandioso, por eso he puesto ambas imágenes, ¿ya? Primer cuadro donde aparece Thomasine, joven puritana. Segundo cuadro, uno de los últimos cuadros de la película. Thomasine se ha vuelto una bruja. Ya no está avergonzada, está desnuda y sonriendo y a punto de levitar. Es una escena poderosísima. La bruja vive en la naturaleza, vive en el bosque, desnuda, se juntan y forman aquelarres, grupos de brujas. Lo que hacen es manejar poder, el poder de la naturaleza, el poder del conocimiento sobre la naturaleza. Y eso a mí me parece que después de 2 siglos, en una película de terror, esa idea que ya había bosquejado Michelet en su libro es algo muy interesante y digno de estudio, mi estimado público. Con el perdón de haberlos aburrido de manera innecesaria, les agradezco haberme escuchado estas pocas ideas. Cualquiera que haga una lectura de la bruja podría destacar otros elementos. A mí me han parecido los más importantes. Quedo a su entera disposición para escuchar sus comentarios, quejas y todo lo demás. Una pregunta.